Cuando estaba montando esta grabación me surgieron varias dudas, sobre todo sobre cómo enfocarla, pero otra duda era sobre el propio título que iba a darle. En primer lugar, pensaba titularla El Tribunal Supremo vuelve a liarla con la Comisión de Apertura, pero finalmente decidí cambiar ese título y poner el que tiene actualmente. Ese cambio de título está motivado principalmente por cómo he decidido finalmente enfocar esta grabación. Y es que he creído mejor darle un enfoque positivo al asunto y quedarme con la parte buena de esta sentencia, que la hay, pero que no ha sido buscada por el Tribunal Supremo, sino que esta parte buena está en las propias contradicciones del Supremo, que van a permitir que se siga anulando esta comisión. Y es que 2 meses y medio, menos de 2 meses y medio, es el tiempo que ha tardado el Tribunal Supremo en reinterpretar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Comisión de Apertura para acabar llegando a la conclusión contraria a la que llegamos absolutamente todos. No solo yo, sino como se analizó en prensa por los propios abogados en sus publicaciones, por los propios tribunales de justicia y por los juzgados de primera instancia que han resuelto estas cuestiones después del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, terminar declarando válida esta comisión de apertura. La verdad es que estas cosas ya no indignan simplemente porque ya nos estamos acostumbrando a que esto sea la normalidad, pero sí cansan bastante y sobre todo desmoralizan, aunque, como os he dicho, tenemos un resquicio positivo que va a permitirnos seguir viendo cómo la comisión de apertura se anula, algo que ya ha empezado a ocurrir y que, aunque no he podido leer esas primeras sentencias que ya han dictado algunos juzgados y audiencias provinciales anulando esta comisión pese a esta sentencia del Supremo, imagino que precisamente usarán estos argumentos para llegar a esta conclusión. Así que voy a hablaros de esta última sentencia del Tribunal Supremo y de que no está todo perdido. Pero antes te vuelvo a recordar la posibilidad que tienes de concertar una consulta por videoconferencia conmigo de forma totalmente gratuita para tratar sobre tu hipoteca, tu préstamo personal, tu tarjeta revolving, y para ello tan solo tienes que entrar en el enlace que tienes en la descripción y reservar cuándo quieres tener esa consulta. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bueno, pues hace un par de meses os hablaba para tratar de transmitiros las buenas noticias que nos llegaban desde el Tribunal Europeo respecto de la Comisión de Apertura, porque a mediados del mes de marzo conocimos la segunda sentencia que ha dictado este tribunal sobre esta comisión y la conclusión que alcanzamos todos y la que vimos en todas las publicaciones era la misma, que la comisión de apertura, tal y como se había venido incluyendo en los préstamos hipotecarios, estaba condenada a anularse. Tanto es así que tras esta sentencia empezaron a dictarse nuevas sentencias por parte de los juzgados y las audiencias provinciales, y todas llegaban a la misma conclusión, la de anular la comisión de apertura. Por señalar un ejemplo de un asunto personal en el que se ha resuelto esta cuestión con posterioridad a la sentencia que dictó el TJUE, el juzgado, en este caso especializado de Málaga, llegaba a la misma conclusión de que debía anularse la cláusula porque simplemente el banco no había demostrado el ofrecimiento de información adecuada al consumidor para poder comprender el alcance de la cláusula y la naturaleza de la propia comisión. En este caso, simplemente el banco no demostraba nada, ni tan siquiera que se hubiera dado la información que la propia legislación le obligaba a dar. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo ya se ha vuelto a pronunciar respecto a esta comisión de apertura y, como ya no podía ser de otra manera, alcanzando las conclusiones contrarias a las que todos llegamos. Tan solo hay un punto en el que estoy de acuerdo con el Supremo en esta sentencia. Y es que, si me habéis escuchado en más de una ocasión, no dejo de repetir que al Tribunal Supremo, al menos en estas cuestiones de cláusulas abusivas, le apasiona dar soluciones que sirvan para todos los casos. Decir que una cláusula es abusiva o no, y no para el asunto que esté enjuiciando en ese momento, sino para todos. Esto lo ha hecho con el IRPH, con los gastos hipotecarios, ahora con la comisión de apertura.
da una respuesta que hace que ya sepamos de antemano cómo se va a resolver una sentencia, no por el modo en que se ha comercializado cualquier cláusula, sino porque ya sabemos que una cláusula se puede anular y la otra no. Ahora, por fin se ha dado cuenta de que cada caso debe analizarse de forma individualizada y que habrá cláusulas que, dependiendo de cómo se hayan incluido, de la información que se hubiera dado, etc., puedan ser abusivas y en otros casos no lo sean. Claro, en este caso era difícil seguir haciéndose el sordo en esta cuestión cuando el TJUE, en esta sentencia, le dice al propio Tribunal Supremo, pues es quien le hace estas preguntas, que no puede considerarse que la cláusula que inserta la comisión de apertura cumpla automáticamente las exigencias de transparencia. Así que aquí, por fin, el Tribunal Supremo nos dice que no va a valer una solución única, que va a depender del examen que se haga en cada caso. Al menos es un paso. Sin embargo, a continuación, entra a analizar la comisión de apertura del asunto que está enjuiciando, siguiendo lo que dice el TJUE, pero alcanza la conclusión de que la comisión de apertura es válida. Este análisis pasa por comprobar diversos aspectos sobre las consecuencias económicas de la cláusula, si lo que pretende retribuir la comisión de apertura está ya o no retribuido con otra comisión u otro concepto, sobre si el banco dio la información que legalmente estaba obligada a dar e incluso sobre si podríamos esperar que un consumidor medio prestaría especial atención a esta cláusula o no, teniendo en cuenta que se trata de un pago íntegro a hacer al tiempo de concederse el préstamo. Bueno, pues voy a empezar por criticar una cuestión que hace aquí el Tribunal Supremo, y es que cuando se pone a analizar si el importe de la comisión de apertura es proporcionado, teniendo en cuenta el importe total del préstamo, llega a esta conclusión mirando Internet. Así de simple. Según nos dice la sentencia, teniendo en cuenta las estadísticas del coste medio de las comisiones de apertura en España, esta comisión suele ser del 0,25% al 1,5% del préstamo. Y estas estadísticas nos dice que están en Internet, pero no sabemos si está tomando una estadística de algún organismo oficial, si de algún periódico, si de algún banco, si de ChatGPT o simplemente lo ha dicho Alexa. Nada. No se nos dice dónde está esa estadística, ni mucho menos cómo se ha elaborado esa estadística. Simplemente se nos lanza ese dato y ya, por tanto, se da por hecho que cualquier comisión que esté entre esos valores va a ser válida. Esto es algo muy peligroso y muy grave porque estamos otra vez dando por bueno algo, de tal forma que cualquier sentencia que se dicte en adelante va a basarse en ese dato, sin que sea en sí un dato real, y por tanto va a obligar a que quien no esté de acuerdo tenga que romperse los cuernos para encontrar datos oficiales que le permitan demostrar lo contrario. Estamos otra vez, y digo otra vez porque, por ejemplo, con el tema de las revolving, el Supremo también se sacó de la manga los valores medios de estas tarjetas que se contrataran hace más de 15 años, sin que estén recogidos esos valores en ningún sitio. Pues estamos otra vez ante la generación de un axioma, es decir, de un hecho notorio, y por tanto que no necesita demostrarse, simplemente porque el Supremo lo ha puesto en una sentencia sin basarse en ninguna prueba. Otro de los puntos que nos dijo el TJUE que van a servir para analizar la legalidad de esta comisión es la información que el banco ha dado sobre esta comisión. Especialmente se habla de que, es especialmente importante que el banco nos dé la información que la ley obliga a dar. Especialmente nos referimos a la entrega de los folletos informativos y de la oferta vinculante, pero el TJUE no lo establece como un requisito para aquellos casos en los que la ley obliga a dar esa información, sino que da especial importancia a dar este tipo de información, pero para todos los casos, porque no solo nos habla de la información que la legislación obliga a dar, sino también de la publicidad que se hubiera hecho de las condiciones de la hipoteca. Aquí está la segunda clave para ganar este tipo de casos, para anular esta comisión, porque el Tribunal Supremo nos dice que en este caso en particular consta que la entidad financiera había entregado la oferta vinculante a los consumidores, pero llega a esta conclusión únicamente porque en la propia escritura se dice que el propio notario da fe
de que se había entregado esa oferta vinculante y de que se habían cumplido con los plazos legales y los demás requisitos para entender correctamente entregada esta información. Sin embargo, no hay ninguna prueba que demuestre esta cuestión. Y aquí, precisamente por esto, está patinando esta sentencia, porque no podemos olvidar que quien redacta el propio texto de la escritura es el banco, pero es que además es el propio Supremo el que nos ha dicho en muchísimas ocasiones que no vale que se tenga por demostrado que el banco ha cumplido con estos requisitos porque lo diga el notario en la escritura, porque estamos ante algo que el banco puede demostrar si es que lo ha cumplido y así lo tendrá que hacer. Por poneros un ejemplo, pero de los muchos que hay, podemos ver una sentencia de abril de 2022, concretamente la sentencia 283 2022 de 4 de abril. En esta sentencia se menciona otra también del Supremo, de 23 de junio de 2020, que dice lo mismo. Concretamente nos dice que la información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas o alternativas de financiación y adoptar la decisión de contratar, y que no pueden entenderse cubiertas tan relevantes exigencias por la circunstancia de que el notario haga constar que la entidad prestamista me ha exhibido la oferta vinculante que regula dicha orden y que, tras su examen, no existen discrepancias entre las condiciones financieras de la oferta vinculante y las cláusulas del préstamo hipotecario contenidas en la escritura. No da fe el notario que aparezcan firmadas por el demandante o que le hubieran sido entregadas a éste previamente, que se hayan establecido límites a la variación del tipo de interés, en este caso era el suelo y el techo, ni como con la lectura al tiempo del otorgamiento de la escritura de las condiciones generales del préstamo. La intervención notarial, a la que tanta importancia se le da en la sentencia de la audiencia, no dispensa del deber precontractual de información. El fedatario público interviene en el momento final del intercontractual, cuando las voluntades ya están conformadas y cuando la posibilidad del prestatario de dar marcha atrás deviene excepcional, de tal forma que el consumidor no tenía margen de maniobra para negociar otro tipo de financiación con otra entidad sin frustrar la compra concertada para ese día. Por tanto, es el propio tribunal, en otras muchísimas sentencias, os he mencionado dos, pero en ellas se mencionan muchísimas más, en el que nos dice que no se puede llegar a la conclusión a la que ha llegado aquí, simplemente mirando lo que ha puesto el notario. Esta clave, unida a la primera, de la que ya os he hablado antes, que no es ni más ni menos que el reconocimiento del propio Tribunal Supremo de que estamos ante un asunto que admite muchas soluciones, dependiendo de cada caso, van a permitir que precisamente basándonos en las sentencias del Tribunal Supremo podamos saltarnos esta última sentencia del Tribunal Supremo. Ya os he dicho que ya hay varias sentencias posteriores que han anulado esta comisión pese a lo que nos ha dicho el Supremo, pero no he podido leerlas, aunque voy a ver si las consigo para poder ver cómo llegan a esa conclusión, porque seguramente se me hayan escapado más argumentos para anular esta comisión pese a lo dicho por el propio Tribunal Supremo, al margen de que no se ha cambiado el contenido de lo que dijo el TJUE en su primera sentencia. Bueno, espero que te haya sido interesante esta grabación y que estés de acuerdo conmigo en que, como te he dicho al principio, creo que era mejor enfocarla en las claves para desmontar esta sentencia que en la simple crítica de su contenido. En cualquier caso, espero que compartas esta grabación, pongas un buen comentario y me dejes un like y que incluso te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y bueno, para acabar del todo te digo cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o a través del formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, iurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.